Las visiones y profecías de Ana Catalina Emmerich, nacida en 1774, se aproximan tanto a la realidad que estamos viviendo que es necesario exponerlas de manera completa. Recibió las visiones de la vida de Cristo, de la Virgen María y de la vida después de la muerte, así como otras videncias de sucesos que acontecerían tiempo después, como el Muro de Berlín, el Concilio Vaticano II, etc. Con sus visiones en la mano descubrió Reynolds los restos de la ciudad de Ur de Caldea, y el descubrimiento de la morada de la Virgen en Éfeso resultó ser también tal como ella lo había descrito. Del mismo modo, se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén que Ana vio al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dogma que no sería proclamado por la Iglesia hasta 30 años después de la muerte de esta vidente. Vamos a dividir en 3 partes, con sus 3 vídeos correspondientes, las profecías completas de la vidente. Cronológicamente hablando, esta sería la primera parte, correspondiente a los demoledores de la Iglesia, que parece ser el tiempo que estamos viviendo. La segunda parte corresponde a la Gran Tribulación, y podéis encontrar ese vídeo en el canal, y en unos días subiremos lo que sería la tercera parte, donde recogeremos las profecías que corresponden a la gloria crepuscular de la Iglesia. Los demoledores. Profecías sobre el misterio de iniquidad. Vi diferentes partes de la tierra. Mi guía me nombró Europa y mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras: «He aquí la parusía enemiga». Él me enseñó a continuación un punto más al norte diciendo: «He aquí la Moscovia trayendo con ella muchos males». Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados relucientes al maligno que se sostenía en las agujas. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos desde no hace mucho y habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de 2 generaciones, en 2 generaciones. Esto lo dijo el 19 de octubre de 1823. Ella vio, según nos cuenta Brentano, el transcriptor, con sus terribles consecuencias, las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes, por donde llegaban al poder y a la influencia, para abolir el culto divino, así como todas las prácticas y los ejercicios de piedad, o para hacer de estos algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a sí mismos y a los demás el vacío desolador de sus asuntos, en los que Dios no estaba para nada. Mi guía me condujo alrededor de toda la tierra. Me hizo recorrer sin cesar inmensas cavernas hechas de tinieblas, y en las cuales vi una inmensa cantidad de personas errando por todas partes y ocupadas en obras tenebrosas. Parecía que yo recorriera todos los puntos habitados del globo, no viendo más que el mundo del vicio. A menudo veía nuevas tropas de hombres caer como desde lo alto en esta ceguera del vicio. No vi que nada mejorase. Me hizo entrar en las tinieblas y considerar de nuevo la malicia, la ceguera, la perversidad, los engaños, las pasiones vindicativas, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, la discordia, el asesinato, la lujuria y la horrible impiedad de los hombres. Todo tipo de cosas que, sin embargo, no les eran de ningún beneficio, sino que les hacía cada vez más ciegos y miserables, y les hundían en las tinieblas cada vez más profundas. A menudo tuve la impresión de que ciudades enteras se encontraban situadas sobre una corteza de tierra muy fina, y corrían el riesgo de hundirse muy pronto en el abismo. Vi a estos hombres cavar ellos mismos para otros fosas ligeramente recubiertas, pero no vi personas de bien en esas tinieblas, ni a nadie por consiguiente caer en las fosas. Vi todos estos malvados como grandes espacios tenebrosos que se extendían de un lado hasta otro. Los veía en barullo como en la confusión tumultuosa de una gran feria, formando diversos grupos que se ejercían en el mal y masas que se mezclaban unas con otras.
Ellos cometían todo tipo de actos culpables y cada pecado traía como consecuencia otro. A menudo me parecía que me sumergía más profundamente todavía en la noche. El camino descendía una pendiente escarpada. Era algo horriblemente espantoso y que se extendía alrededor de la tierra entera. Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos y todos sumergidos en las abominaciones. A menudo me despertaba llena de angustia y de terror. Veía la luna brillar apaciblemente a través de la ventana y oraba a Dios, suplicándole que no me hiciera ver esas imágenes espantosas, pero enseguida Él me hacía descender de nuevo en esos terribles espacios tenebrosos y ver las abominaciones que se cometían. Me encontraba una vez en una esfera de pecado tan horrible que creí estar en el infierno y me puse a gritar y a gemir. Entonces mi guía me dijo: «Yo estoy cerca de ti y el infierno no puede estar ahí donde yo estoy». Me pareció ver un lugar muy amplio que recibía más la claridad del día. Era como la imagen de una ciudad perteneciente a la parte del mundo que nosotros habitamos. Un horrible espectáculo me fue mostrado. Vi crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Yo temblaba hasta los huesos, porque no había ahí más que hombres de nuestra época. Era un martirio del Señor, mucho más espantoso y mucho más cruel que el que debió sufrir de los judíos. Terminando el relato de esta horrible visión, cuyo recuerdo le provocaban palpitaciones convulsivas y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero, ella dijo: «Mi conductor me habló así. Tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas». Vi ahí con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes, muchas líneas y ramificaciones partiendo de las personas que erraban en las tinieblas, desembocaban en este lugar, el lugar de la nueva crucifixión. Vi una muchedumbre innumerable de desgraciados oprimidos, atormentados y perseguidos de nuestros días en varios lugares, y vi siempre que se maltrataba por ello a Jesucristo en persona. Estamos en una época deplorable, en la que ya no hay más refugio contra el mal. Una densa nube de pecado pesa sobre el mundo entero, y veo a los hombres hacer las cosas más abominables con una tranquilidad y una indiferencia completas. Vi todo esto en varias visiones, mientras mi alma era conducida a través de diversos países sobre toda la tierra. Vi nuevos mártires, no del tiempo presente, es decir, 1820, año de la visión, sino del tiempo que vendrá. Sin embargo, veo que se les oprime ya. La demolición de la Iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la Iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona, una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja, estaba manchada como un tigre, y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo. A menudo también ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla, y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer, con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla, pero la mujer se volvió y se prosternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también
a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número, y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales, sin embargo, no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida. No quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro. Estaba demolida, con excepción del coro y del altar mayor. 10 de septiembre de 1820. Vi también cómo, al final, María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta, socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar. No pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión por qué la Iglesia ha sido fundada en Roma. Es porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo alrededor de ella caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas. Todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido. Ponían atención a todo. Recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían. Destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros, sacerdotes, que no os movéis, estáis dormidos y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubierais dicho un pater: veo tantos traidores, no soportan que se diga esto va mal. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la iglesia son tan laxos. Ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe, al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no nos distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús, por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género. Para una infinidad de personas que tenían buena voluntad, el acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias.
Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de Nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo, que entre los ancestros de Jesucristo, según la carne, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores, sin dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que les están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla vi a Satán sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo, hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho, y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho, fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada, que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle, se libraba por el contrario a él, por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión, que no parecen inquietarse ni incluso saberlo, y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube, como de un muro de separación. Se ve por esto cuánto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la Iglesia y los mantiene en vigor, cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia. Yo la vi crecer. Vi a los heréticos de todas condiciones venir a la ciudad de Roma. Vi acrecentarse la tibieza del clero local. Vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todas comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. La iglesia de los apóstatas. Vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor, y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo: ahí todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables. Se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia. En una palabra, se cometían allí todo tipo de abominaciones.
Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna, y me dijo: es así como la Iglesia será todavía encadenada, es así como será estrechamente atada antes de que pueda revelarse. Él, mi esposo celeste, me mostró también en cuadros innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos en las esferas cada vez más vastas extendiéndose a través del mundo entero, estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra. 12 de septiembre de 1820. Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de las que cada una era unos grados más altos que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. En la primera parte vi arrastrar un trono, en la segunda un barreño lleno de agua. El agua sola parecía tener algo de santificado. En la más elevada, una mesa. No vi ningún ángel asistir a la construcción, pero diversos espíritus planetarios que se encargaban de engañar a los hombres, de los más violentos, arrastraban todo tipo de objetos al sótano, donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada venía de lo alto en esta iglesia, todo venía de la tierra y de la región tenebrosa. Todo en esa iglesia era oscuro, a contrasentido y sin vida. No había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y que estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender, vi vida y crecimiento, y también tibieza y disipación. Sin embargo, la iglesia tradicional, todo lo imperfecta u oscurecida que esté, para no saber la luz que le espera, era como un árbol lleno de savia, en comparación de la otra, que parecía un baúl lleno de objetos inanimados. Esta era como un pájaro que planea, esta como un dragón de papel, con una cola cargada de cintas y de letreros que se arrastraba en un rastrojo en vez de volar. Vi que muchos de los instrumentos que estaban en la nueva iglesia, como por ejemplo las flechas y los dardos, no estaban reunidos más que para ser empleados contra la iglesia viva. Ellos amasaban pan en la bodega de abajo, pero de ello no resultaba nada y se trabajaba en balde. Vi también a los hombres con pequeños mantos llevar madera ante las graderías donde se encontraba la sede del predicador, encender fuego, soplar con todas sus fuerzas y producirse un dolor extremo, pero todo esto no producía más que un humo y un vapor abominables. Entonces hicieron un agujero en lo alto con una vara, pero el humo no quería subir y todo permanecía sumergido en una oscuridad asfixiante. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana, siguiendo la última moda, tan bien como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Me encontraba en una gran sala. A los 2 lados había delante de los pupitres jóvenes en hábito largo que parecían ser seminaristas. En medio, un hombre grueso iba y venía. De repente, en el lugar de los hombres, ya no vi más que caballos a los 2 lados y en medio un gran buey rumiando que iba y venía, mientras que detrás de él los caballos mostraban los dientes y hacían todo tipo de muecas. Esperaba que el buey les mostraría los cuernos y que les obligaría a estar tranquilos, pero la única cosa que hizo fue, llegando a un lado de la sala, golpear la pared con sus cuernos. Ya había un agujero y yo me decía que todo iba a derrumbarse sobre ellos. La falsa iglesia. 12 de noviembre de 1820.
Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad de Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica, eclesiástica, en la cual trabajan en común los ángeles, los santos y los cristianos, pero aquí la colaboración se hacía de otras maneras más mecánicas. Vi arriba dibujar líneas y trazar figuras, y vi cómo enseguida, en la tierra, un hombre había levantado un plano, un dibujo. Vi la acción de los orgullosos espíritus planetarios en sus relaciones con esta construcción, hacerse sentir hasta en las regiones más alejadas. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones. Había en todo esto algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento, y todo parecía tener éxito, y me era mostrado en una multitud de escenas. Vi subir y bajar a los espíritus planetarios, los vi enviar rayos sobre las personas que construían el edificio. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra, pero vi mucho más lejos, en el fondo, el trono de un pueblo salvaje, armado de espadas, y una figura que reía y que decía: «Constrúyela todo lo sólida que quieras, nosotros la derrumbaremos». Vi que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no estén seducidos. No puedo decir cómo se ha hecho esto, pero veo la niebla y las tinieblas extenderse cada vez más. Sin embargo, hay 3 iglesias las que no pueden pertrecharse. Son las de San Pedro, las de Santa María Mayor y la de San Miguel. Ellos trabajan continuamente para demolerlas, pero no lo consiguen. Todos trabajan para la demolición, incluso los eclesiásticos. Una gran devastación está próxima. Vi muchas abominaciones con gran detalle. Reconocí a Roma y vi a la iglesia oprimida y a su decadencia en el interior y en el exterior. Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte, y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda, con una cúpula gris, y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra. Al comienzo solo era gris, y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Estas tinieblas se extendieron fuera y todo el verdor se marchitó. Varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y la sequedad, y el prado, a una gran distancia, se volvió como una sombría ciénaga. Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera donde había todavía verdor y luz. No puedo encontrar las palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera de esta iglesia. Todo verdor se marchitaba, los árboles morían, los jardines perdían su aderezo. Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su efecto a una gran distancia. Por todo donde ellas llegaban, se extendía como una cuerda negra. No sé lo que pasó con todas las personas que estaban dentro de esa iglesia. Era como si devorara a los hombres. Se volvía cada vez más negra, semejaba totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible. Tras esto, tras la horrible visión de la iglesia negra, fui guiada por 3 ángeles a un lugar verdeante rodeado de muros, grande aproximadamente como el cementerio que está aquí ante la puerta. Fui colocada allí como en una banqueta elevada. No sabía si estaba viva o muerta, pero tenía un gran vestido blanco. El mayor de los 3 me dijo: «Alabado sea Dios, aquí todavía queda luz y verdor». Entonces cayó del cielo, entre la iglesia negra y yo, como una lluvia de perlas brillantes y de piedras preciosas deslumbrantes. Y uno de mis compañeros, uno de los ángeles, me ordenó recibirlas. Después se fueron. No sé si partieron todos. Me acuerdo solamente que, en la gran ansiedad que me causaba la iglesia negra,
No tuve el coraje de recibir las piedras preciosas, pero cuando el ángel volvió a mí, me preguntó si las había recogido y le respondí que no. Entonces me ordenó hacerlo enseguida. Entonces me incliné hacia adelante y encontré todavía 3 pequeñas piedras con las caras talladas como cristales. Estaban situadas por orden. La primera era azul, la segunda de un rojo claro, la tercera de un blanco brillante y transparente. Yo las llevaba a mis otros 2 acompañantes que eran más pequeños que el primero, y siempre marchando de aquí para allá. Ellos las frotaban unas contra otras e hicieron surgir de ellas los más bellos colores y los más bellos rayos de luz que se extendieron por todo. Allí donde llegaban, el verdor renacía, la luz y la vida se propagaban. Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba. Después, de un golpe, una gran multitud se extendió por el prado verdeante e iluminado, dirigiéndose hacia una villa luminosa. Por el otro lado de la iglesia negra, todo permanecía en una noche sombría. Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús, que es la iglesia, una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Es cuando la ciencia se ha separado de la fe, cuando nace esta iglesia sin Salvador. Las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra, la antiiglesia, cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. La comunión de los profanos. Todo es en esta falsa iglesia fundamentalmente malo. Es la comunión de los profanos. No sé decir hasta dónde. Todo lo que ellos hacen es abominable, pernicioso y vano. Quieren ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Tuve una visión en la que vi a los otros en la falsa iglesia, edificio cuadrado, sin campanario, negro y sucio, con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba ahí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia, pero no es más que vacío. La falsa iglesia está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente. Ellos hacen y quieren cosas diferentes. En ciertos lugares su acción es inofensiva. Además, trabajan para corromper a un pequeño número de sabios, y así todos juntos desembocan en un centro, en una cosa mala por su origen, en un trabajo y en una acción fuera de Jesucristo, por el cual únicamente toda vida es santificada y fuera del cual todo pensamiento y toda acción permanecen como el imperio de la muerte y del demonio. Me encontraba en un navío agujereado y estaba tumbada en el fondo, en el único lugar que estaba intacto. Las personas estaban sentadas en los bordes del navío. Yo oraba continuamente para que no fueran precipitados a las olas. Sin embargo, ellos me maltrataban y me daban patadas. Veía a cada instante el navío a punto de hundirse y estaba muerta de miedo. Finalmente, ellos fueron obligados a conducirme a tierra, donde mis amigos me esperaban para llevarme a otro lugar. Yo rezaba siempre para que estos desdichados desembarcasen también, pero apenas estaba sobre la orilla que el navío se hundió y ninguno de los que allí estaban pudo salvarse, lo cual me llenó de tristeza. En el lugar donde fui había una gran abundancia de frutos. Cuando miraba debajo de mí, vi muy distintamente, a través de un velo de color sombrío, los errores, extravíos y los pecados innumerables de los hombres, y con qué necedad y qué maldad ellos actuaban contra toda verdad y toda razón. Vi escenas de toda especie. Volví a ver el navío en peligro, llevando a estos hombres convencidos de su inmenso mérito y admirados también por muchos otros, pasar cerca de mí sobre un mar peligroso, y yo esperaba que en cualquier momento perecerían. Vi entre ellos a sacerdotes y sufrí profundamente para ayudarles a volver al arrepentimiento. Vi tantos traidores
Ellos no soportan que se les diga esto va mal. Todo está bien ante sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. El Papa traicionado. Vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al pastor el prado que les es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo: «Alemanes, bribones, escuchad, no lo conseguiréis. El pastor está en una rocalla. Ustedes, sacerdotes, no se mueven. Dormís y la granja arde por todos los lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día?» Vi que, en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. El falso ecumenismo. Vi, bajo una imagen de varios jardines formando un círculo alrededor mío, las relaciones del Papa con los obispos. Vi al Papa mismo sobre su trono, colocado como en un jardín. Vi en diversos jardines los derechos y los poderes de estos obispos, bajo forma de plantas, flores y frutos, y vi relaciones, corrientes, influencias, como hilos o rayos, yendo de la sede de Roma a los jardines. Vi sobre la tierra, en estos jardines, la autoridad espiritual del momento. Vi en el aire encima de ellos la cercanía de nuevos obispos. Así, por ejemplo, vi en el aire, en el futuro, encima del jardín donde se encontraba el severo superior, el obispo de entonces, severo porque era firme en la fe, un nuevo obispo mitrado, la mitra y todo lo demás. Vi alrededor de él protestantes que querían hacerle descender en el jardín, pero no con las condiciones que el Papa había exigido. Ellos buscaban infiltrarse por toda clase de medios, desordenaban ciertas partes del jardín donde plantaban malas semillas. Les vi tanto en un lugar, tanto en otro, cultivar o dejar en baldío, demoler y no quitar los escombros, etc. Todo estaba lleno de trampas y de ruinas. Les vi interceptar y desviar las vías que iban al Papa. Vi a continuación que cuando ellos introducían el obispo de la manera que se habían propuesto, él era intruso, introducido contra la voluntad del Papa y que no poseía legítimamente la autoridad espiritual. Vi, por lo que creo, casi todos los obispos del mundo, pero un pequeño número solamente, perfectamente sano. Vi todo lo que respecta al protestantismo tomar cada vez más poder y la religión caer en decadencia completa. Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto, la fusión de las iglesias. Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. Y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados. Ellos construían una gran iglesia extraña y extravagante. Todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo. Lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos, donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un papa, pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas, pero en el lugar del altar no había más que desolación y abominación. Profanación de la Eucaristía. Vi muy a menudo a Jesús mismo cruelmente inmolado sobre el altar por la celebración indigna y criminal de los santos misterios. Vi ante los sacerdotes sacrílegos la Santa Hostia reposar sobre un altar como un niño Jesús vivo, que ellos cortaban en trozos con la patena y que martirizaban horriblemente. Su misa, aunque realizando realmente el santo sacrificio, me parecía como un horrible asesinato. La devoción al Santísimo Sacramento caería completamente en decadencia y el sacramento mismo en el olvido. Ella decía esto
aplicándolo particularmente a esa parte de la Iglesia en la que vio todas las cosas desecarse y morir ante el progreso de las luces y bajo el régimen de la libertad, de la caridad y de la tolerancia. Veo los enemigos del Santísimo Sacramento que cierran las iglesias e impiden que se le adore, acercarse a un terrible castigo. Yo los veo enfermos y en el lecho de muerte, sin sacerdote y sin sacramento. La fiesta del Santísimo Sacramento se había vuelto una necesidad porque en esa época, la de su institución, la adoración que le era debida, estaba muy descuidada y la Iglesia debía proclamar su fe por una adoración pública. No hay fiesta y devoción establecidas por la Iglesia, artículo de fe promulgado por ella, que no sean indispensables, necesarios y exigidos para el mantenimiento de la verdadera doctrina en una época dada. La bendición descuidada. Es muy triste que los sacerdotes en nuestro tiempo, el de Ana Catalina, sean tan indiferentes en lo que toca al poder de bendecir. Se diría a menudo que ya no saben lo que es la bendición sacerdotal. Muchos apenas creen en ella y se avergüenzan de la bendición como de una ceremonia anticuada y supersticiosa. Muchos, finalmente, no reflexionan nada en esa virtud y en esa gracia que se les ha dado por Jesucristo y tratan la cosa muy ligeramente. Como el Señor ha instituido el sacerdocio y le ha transmitido el poder de bendecir, me es necesario languidecer y consumirme en el deseo de recibir la bendición. Todo en la Iglesia no hace más que un solo cuerpo. El rechazo de una parte hace que la otra quede afectada. El celibato de los sacerdotes. Desde el domingo de Quasimodo hasta el tercer domingo tras la Pascua en 1820, sus sufrimientos expiatorios aumentaron hasta tal punto que su entorno, a pesar de estar acostumbrado desde hacía tiempo a parecidos espectáculos, podía apenas soportarlo. Ana Catalina sufría a causa de los ataques dirigidos por los adherentes de Wessenberg contra el celibato de los sacerdotes y de los numerosos escándalos ligados a esos desgraciados manejos. He sido conducida hacia un rebaño en una de las extremidades del campo de la casa de bodas. Entre los corderos que lo componían había muchos malos carneros que deterioraban el rebaño golpeándolo con sus cuernos. Se me ordenó poner aparte a los carneros malos. Esto era muy desagradable y muy penoso para mí, ya que yo no podía distinguirlos bien de los otros. Lengua profana y lengua sagrada. No puedo hacer uso de las oraciones de la Iglesia traducidas al alemán. Ellas son para mí demasiado insípidas y demasiado repelentes. En la oración no estoy ligada a ninguna lengua y en el transcurso de mi vida las oraciones latinas de la Iglesia me han parecido siempre mucho más profundas y más inteligibles. En el convento me regocijaba siempre de antemano cuando debíamos cantar los himnos y responsos en latín. La fiesta era todavía más viva para mí y veía todo lo que cantaba, sobre todo cuando cantábamos en latín las letanías de la Santa Virgen. Veía sucesivamente en una maravillosa visión todas las figuras simbólicas de María. Era como si mis palabras hubieran hecho aparecer esas imágenes, y al comienzo estaba muy asustada de ello, pero pronto eso fue para mí una gracia y un fervor que estimulaban mucho mi devoción. He visto así las escenas más admirables. La anarquía de la Iglesia. No hay más que una Iglesia, la Iglesia Católica Romana, y cuando no quedare sobre la tierra más que un católico, éste constituiría la Iglesia una, universal, es decir, católica, la Iglesia de Jesucristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. El conocimiento de la grandeza y de la magnificencia de esta Iglesia, en el cual los sacramentos son conservados con toda su virtud y su santidad inviolable, es desgraciadamente una cosa rara en nuestros días, incluso entre los sacerdotes, y es porque tantos sacerdotes no saben ya más lo que ellos son y no comprenden más el sentido de esta palabra.
pertenecer a la Iglesia. Es algo muy grande, pero también algo imposible sin la verdadera luz, sin la simplicidad y la pureza, el vivir según la fe de esta Santa Iglesia. Veo en todos ellos, incluso en los mejores de entre ellos, un orgullo espantoso, pero en ninguno veo humildad, simplicidad, obediencia. Son terriblemente vanos de la separación en la que viven. Hablan a veces de fe, de luz, de cristianismo vivo, pero menosprecian y ultrajan la Santa Iglesia, en la cual únicamente hay que buscar la luz y la vida. Se sitúan por encima de todo poder y de toda jerarquía eclesiástica y no conocen ni la sumisión ni el respeto hacia la autoridad espiritual. En su presunción, pretenden comprenderlo todo mejor que los jefes de la Iglesia e incluso que los santos doctores. Rechazan las buenas obras y quieren, sin embargo, poseer toda perfección. Ellos que, con su pretendida luz, no juzgan necesarias la obediencia, ni las reglas de la disciplina, ni mortificaciones, ni penitencia. Yo los veo siempre alejarse cada vez más de la Iglesia y veo un mal porvenir para ellos. Ninguna desviación lleva a consecuencias tan desastrosas y es tan difícil de curar como este orgullo del espíritu, por consecuencia del cual el hombre pecador pretende llegar a la suprema unión con Dios, sin pasar por el camino laborioso de la penitencia, sin practicar incluso las primeras y las más necesarias de las virtudes cristianas, y sin otra guía que el sentimiento íntimo y la luz que da al alma la certeza infalible que Cristo opera en ella. Estos iluminados los veo siempre en una cierta relación con la venida del Anticristo, ya que ellos también, por sus manejos, cooperan en el cumplimiento del misterio de iniquidad. Jesús, 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 Cristo para nosotros, Cristo en nosotros. Ellos habían rechazado todo juicio de la autoridad legítima de la Iglesia, que únicamente ella ha recibido su poder de Dios, que únicamente ella tiene misión para poder decidir sobre la verdad o falsedad de estos tipos de manifestaciones interiores. Ellos se habían puesto por encima de las reglas de la fe y de los mandamientos divinos, y habían por ello quitado toda barrera que hubiera podido preservar a estos infortunados de este mal, cuya influencia desastrosa hacían crecer como una simiente de maldición por todo lugar por donde pasaban. Jesús les habló de diferentes sectas religiosas que existían entonces y que él las describió como sepulcros blanqueados y llenos de la corrupción más espantosa. El tiempo del Anticristo no está tan próximo como algunos creen. Habrá todavía algunos precursores. He visto en 2 ciudades doctores, de cuya escuela podrían salir estos precursores. Ella vio el cese del sacrificio en la época del Anticristo. 27 de junio de 1822. He tenido un penoso trabajo que hacer en una iglesia en la que se había, por temor a una profanación, cerrado y tapiado el Santísimo Sacramento en un pilar y donde se hacía la misa en secreto en una bodega debajo de la sacristía. No puedo decir dónde ocurría esto. La iglesia era muy vieja y tenía yo un terror mortal de que el sacramento estuviera expuesto a algún peligro. Entonces mi conductor me exhortó de nuevo a orar y a pedir con todo mi conocimiento oraciones para la conversión de los pecadores y sobre todo para que los sacerdotes tengan una fe firme, ya que los tiempos muy difíciles se acercan. Los no católicos quieren por todos los medios posibles disputar y quitar a la Iglesia todo lo que es de su dominio. La confusión será cada vez mayor. El hedonismo y la cruz. Se guardaba silencio sobre la cruz, sobre el sacrificio y la satisfacción, sobre el mérito y el pecado, donde los hechos, los milagros y los misterios de la historia de nuestra redención debían dejar paso a profundas teorías de la revelación, donde el hombre Dios, para ser soportado, solo debía ser presentado como el amigo de los hombres, de los niños, de los pescadores, donde su vida
no tenía valor más que como enseñanza, su pasión como ejemplo de virtud, su muerte como caridad, sin objeto, donde se le quitaba al pueblo creyente el antiguo catecismo que se reemplazaba por historias bíblicas donde la falta total de doctrina debía de ser velada bajo un lenguaje ingenuo al alcance de todas las inteligencias, donde los fieles estaban forzados a cambiar todos sus libros de piedad, sus viejas fórmulas de plegaria y sus antiguos cánticos por producciones de fábrica moderna, tan malas y tan impías como aquellas por las que se intentaba reemplazar el misal, el breviario y el ritual. No es solamente para los incrédulos y los enemigos de Dios que combatían a la Santa Iglesia con todas las armas de la violencia y de la astucia, que la cruz era una locura y un escándalo, sino que, al margen de los hombres que no querían renegar de la fe en Jesucristo, uno se asustaba del número de aquellos que comprendían todavía el testimonio del príncipe de los apóstoles. Sabed que no habéis sido buscados por el oro y la plata, cosas perecederas, sino por la sangre preciosa de Cristo, como por la de un cordero sin mancha